Soy un beta tranquilo y honesto. Para pagar las deudas de juego de mi hermano mayor. Me vendieron como asistente doméstico a la casa del hombre más rico de la ciudad S. Mi trabajo era servir exclusivamente al joven alfa de la familia. No solo debía encargarme de sus necesidades diarias. También tenía que ocuparme de sus necesidades físicas. No. El chico en la cama tenía la cabeza hundida en la almohada. No podía verle la cara. Dejé el supresor hormonal a un lado y le di una palmadita suave en el hombro. Calvin, Calvin, ¿te sientes un poco mejor? Se incorporó de golpe, apartó bruscamente mi mano y su rostro estaba visiblemente enrojecido. Lárgate. ¿Quién te dio permiso para tocarme? La señora, está muy preocupada por ti. Me pidió que te trajera el supresor para que te sintieras mejor. Al fin y al cabo, es tu primera vez en celo. Me interrumpió de forma violenta, su mano me agarró la muñeca como una garra. Lo que necesito no es un supresor. O te largas, o... Su mirada recorrió lentamente mi cara, luego bajó hasta quedarse fija en mi abdomen. Sus ojos eran como anzuelos, como si rasgaran mi ropa y me atravesaran la piel. No pude evitar temblar. O te arrodillas y te quitas la ropa. La habitación quedó en un silencio absoluto. Solo se escuchaba el roce de la tela cayendo al suelo. Calvin extendió la mano, me tomó del mentón y me obligó a levantar la cabeza, mirándolo directo a los ojos. Esto lo elegiste tú. Cerré los ojos y una lágrima se escapó por la comisura. Fue rápidamente borrada de forma brusca, seguida por unos labios calientes y una lengua con un ligero aroma cítrico. 2. No me gustaba ese olor. Antes de cumplir los 10 años, vivía en un barrio pobre a las afueras de la ciudad C. Cada día caminaba casi una hora para ir a estudiar a una zona un poco más acomodada. Y además recogía basura y repartía periódicos. Hacía todo lo posible por sobrevivir solo en los suburbios. El día que el gobierno organizó exámenes genéticos obligatorios para los niños de 10 años, mis padres biológicos aparecieron. Vivían justo en el barrio donde yo iba a la escuela, una familia trabajadora normal y autosuficiente. Pensé que por fin iba a dejar atrás aquella vida sucia y miserable. Pero al día siguiente, un tipo con aspecto decente pero de mirada apagada se paró frente a mí. Dijo que era mi hermano mayor biológico. Me agarró del mentón, me miró de un lado al otro, dio una calada a su cigarro, luego me abrió la boca para inspeccionarla. Después escuché que soltó una risa sarcástica. No está mal, servirá, supongo. Entonces me pasó una mandarina. Su aroma fresco y dulce era muy tentador. Mientras saboreaba el último gajo, todavía disfrutando el sabor, él me subió a una limusina negra. En el coche había varios chicos de mi edad con caras confundidas e inocentes. Miré hacia atrás desde la ventana, queriendo ver a mi hermano. Pero él ya había entrado al edificio sin siquiera darme una última mirada. Apreté la cáscara de mandarina en mi mano hasta hacer la papilla. Me llevaron a una mansión lejana, lujosa y completamente desconocida. Guiados por un hombre serio vestido con un traje negro, nos formamos para entrar al sótano. Luego vinieron el baño, el chequeo médico y los exámenes. Quizás tuve suerte. Fui seleccionado para ser el compañero de estudio del único hijo del dueño de la mansión, Calvin. El joven amo había sido mimado desde pequeño. Su madre, temiendo malcriarlo en exceso, ideó una estrategia. Buscar niños un poco mayores que él, que le hicieran compañía tanto en los estudios como en la vida diaria. Cuando el joven destacaba, yo aplaudía y lo elogiaba. Cuando cometía errores, yo me arrodillaba y recibía el castigo en su lugar. La primera vez que me castigaron fue porque el joven estuvo jugando videojuegos a escondidas en la noche. Al día siguiente, durante la clase con el tutor, Calvin bostezó. El amable mayordomo de siempre me tiró al suelo y me abofeteó tan fuerte que la cara se me hinchó. Esa noche, Calvin entró a escondidas a mi habitación. Con lágrimas en los ojos, me dijo en voz baja. Lo siento, hermano Casper. Te juro que algún día me vengaré por ti.
Para él, la venganza significaba gastar una broma al mayordomo cuando no lo viera venir, solo para hacerlo quedar mal. Yo sacudí la cabeza con suavidad. No importa, joven amo. Si en adelante obedeces a la señora, yo ya no saldré lastimado. En aquel entonces, me llamaba hermano. Ahora, solo me mira con desprecio. Como si fuera un perro sin dignidad. 3. En la escuela, yo era su sombra, siempre pendiente de él, le cargaba la mochila, le llevaba el almuerzo, le sostenía el paraguas. Cuando entramos a secundaria, a Calvin le empezó a gustar el deporte, así que yo lo seguía bajo el sol ardiente en la cancha. Cada vez que terminaba un partido, yo corría a darle una botella de agua con la tapa ya abierta. Esa rutina continuó hasta que terminé la preparatoria. A él ya lo habían enviado a estudiar al extranjero, y después de mis clases nocturnas, debía volver corriendo a casa para arreglarle su habitación. Me levantaba muy temprano, mientras él aún dormía profundamente. Ese día llovía a cántaros, pensé que el chofer vendría a buscarme. Después de todo, la lluvia era tan fuerte que ya llegaba a los tobillos, y ni siquiera se podía abrir un paraguas. La señora me había dicho que, de puertas afuera, mi identidad era la de un hijo adoptivo. Así que pensé que el chofer vendría, pero esperé hasta casi las 10, y la lluvia no paraba. Corrí bajo la lluvia todo el camino de regreso. El paraguas estaba roto por el viento. La madre de Calvin estaba sentada en el sofá, con una taza de té en la mano, escuchando al mayordomo informarle sobre los asuntos del día. Cuando me vio entrar empapado, apenas levantó la mirada. El mayordomo dijo: ¿Qué esperas? Ve a tu habitación. Estás ensuciando todo el piso, y luego recuerda limpiarlo. Asentí y fui a ducharme y cambiarme de ropa seca rápidamente. Cuando volví para limpiar el suelo mojado de la entrada, la sala ya estaba vacía. Me arrodillé y empecé a secar con una toalla cada rincón. Calvin apareció, acababa de llegar desde el garaje subterráneo. Estaba completamente seco, como si afuera no estuviera lloviendo. Al verme en el suelo, frunció el ceño. ¿Qué haces ahí? Le expliqué, y él asintió distraído mientras miraba su teléfono y se fue a su habitación con prisa. Terminé de limpiar, subí las escaleras, entré a mi habitación y cerré la puerta. Apenas lo hice, alguien la golpeó con fuerza, era Calvin, molesto. ¿Qué pasa con la cama? ¿Por qué no está hecha hoy? Lo había olvidado. Ya eran más de las 11. Calvin estaba de pie detrás de mí, revisando como un supervisor. Extendí las sábanas, me arrodillé sobre la cama y las alisé. De pronto, sentí su calor detrás de mí. Calvin se había acercado. Puso su mano en mi espalda baja y la presionó ligeramente. Me sentí incómodo. Calvin, retrocede. Ya está hecha. Mejor duerme temprano. Pero él parecía pensativo, y murmuró. No sabía que un beta pudiera tener una cintura tan delgada. ¿Qué dijiste? Pregunté, sin estar seguro de haber escuchado bien. Nada, no es nada. Ah, cierto. Mañana hay una fiesta. Es fin de semana, ven conmigo. Asentí. Si el yo de ahora pudiera ver a ese yo de 19 años, tan ignorante de todo, le gritaría con todas sus fuerzas. No vayas. 4. En la fiesta no había mucha gente. Con una copa de champán en la mano, me mantenía a poca distancia detrás de Calvin. Su madre me había mandado hacer algunos trajes a medida, precisamente para ocasiones como esta, donde debía acompañarlo. A pesar de tener solo 18 años, Calvin tenía una presencia y elegancia envidiables, con un rostro limpio y atractivo. Destacaba entre los hijos de familias influyentes con los que hablaba. Uno de ellos me lanzó una mirada desde lejos, luego se tapó la boca con una sonrisa discreta. Un hombre con presencia distinguida se inclinó hacia Calvin y le dijo algo al oído. Calvin giró la cabeza hacia mí. En su mirada había cierto enojo. No entendí por qué. Miré mi atuendo, estaba presentable, sin errores.
Me aparté hacia un rincón, manteniéndome lejos del grupo de los jóvenes acomodados, junto a los camareros. No debía causar problemas, mejor esperar a volver a casa para preguntarle a Calvin si hice algo mal. Aburrido, conversé con uno de los camareros que esperaba para servir vino. Me dijo que ese trabajo pagaba 500 yuanes por día. Muy buen pago. Los requisitos eran ser beta, tener conocimientos básicos de primeros auxilios y hablar un idioma extranjero. Bebí un sorbo del líquido ámbar en mi copa, pensando que cuando entrara a la universidad, podría buscar un trabajo así a medio tiempo. Estaba distraído cuando alguien tropezó y me salpicó con una bebida. Mi traje gris claro quedó manchado. Me llevaron a una sala de descanso, donde había ropa de repuesto. Agradecí y me quité la chaqueta. Pero noté que también se había mojado la camisa. No tuve más opción que cambiarla también. Apenas terminé de desabotonarla, entró alguien sin avisar. Lo reconocí, era Hunter, el anfitrión del evento. Era unos 6 o 7 años mayor que Calvin, y ya había heredado el imperio empresarial de su padre. Una figura emergente en el mundo de los negocios. Lo conocía por otra razón. Tenía fama de interesarse en hombres. En el mundo actual, los A buscaban al oso, los hombres a las mujeres, los B a otros B. Pero él, siendo una, prefería a otros A. Y se decía que en cuestiones de romance, era muy poco cuidadoso. Usaba su dinero o su poder para conseguir lo que quería. ¿Por qué estaba aquí? Y lo peor, ¿por qué precisamente cuando yo estaba solo? Hunter habló. No busques más. Tú eres mi objetivo. Sentí un mareo repentino, acompañado de calor. Él se acercó con una sonrisa. Este nuevo producto sí que funciona. Sin color, sin sabor, y sin efectos secundarios. Eres Casper, ¿verdad? Disfrútalo. Su figura parecía deformarse ante mis ojos. Me pesaba la cabeza. Intenté resistirme, pero no podía. Trató de quitarme la ropa, se impacientó y terminó rasgándola. Me sentía mal, incapaz de moverme. Me sostuvo en un sofá mientras yo no podía levantar la cabeza. Entonces, alguien abrió la puerta de una patada. Me dejaron a un lado, y quien me sujetaba fue a hablar con el recién llegado. Una persona se acercó, me tomó del rostro y me lo giró de un lado a otro. Después me dio una bofetada. No pude ver su rostro claramente. Pero sentí un tenue aroma a cítricos. 5. Cuando desperté, estaba en mi propia habitación. Tenía algunas marcas amoratadas de agujas en el dorso de la mano. Me miré en el espejo, la huella en mi rostro ya se había desinflamado. Alguien en la escuela había pedido permiso por mí durante 2 días, justo mañana podía regresar a clases. Había dormido durante 2 días completos. Los dueños de la casa no estaban, todo estaba en silencio. El mayordomo estaba sentado en la entrada, al verme salir, frunció el ceño. Ya eres mayor de edad, recuerda tu lugar. No provoques escándalos. Asentí con la cabeza. Recién salido de la ducha, revisé mi cuerpo. Había varios moretones, y un fuerte escozor en la nuca. No podía ver bien, así que me desinfecté con un hisopo y yodo. Pasé la noche resolviendo exámenes, hasta que ya era muy tarde. Sacudí la cabeza para despejarme y caminé hacia la habitación de Calvin. Al intentar abrir la puerta, noté que estaba cerrada desde dentro. Así que estaba en casa. Toqué la puerta y pregunté. Calvin, ¿hoy necesitas que limpie tu habitación? No hubo respuesta desde dentro. Después de un rato, me di la vuelta para irme, pero de pronto la puerta se abrió bruscamente y alguien me jaló con fuerza hacia adentro. La habitación olía fuertemente a cítricos, como si se hubiera derramado perfume. Calvin me empujó sobre la cama. El colchón blando me hizo sentir mareado. Casper, ¿sabes qué estaba haciendo justo ahora? No lo sé. Negué con la cabeza y noté que su teléfono tenía la pantalla encendida. ¿Estabas viendo una película? Pregunté. Él soltó una risa baja,
tomó el teléfono y me lo mostró sujetándome del mentón. Con una sonrisa cruel, dijo. Estaba viendo a alguien que debería tener algo de vergüenza, pero en cambio anda tratando de llamar la atención de cualquiera. En la pantalla aparecía una imagen mía, con los ojos entrecerrados y expresión perdida, mirando hacia la cámara. Luego bajaba la cabeza, y en el vídeo, me acercaba a otro hombre. Calvin apagó el vídeo de inmediato y me empujó con el rostro contra el colchón, presionando mi espalda con la rodilla. Puede que tú no te preocupes por la reputación, pero nosotros sí. Eres un hijo adoptivo, ¿no crees que actuar así es rebajarte demasiado? Negué con la cabeza. Calvin me tomó del cabello y me obligó a alzar la cara. Sus ojos estaban enrojecidos. Solo creo en lo que veo con mis propios ojos. Casper, antes me rechazaste. Creí que era porque tenías principios. Pero resulta que ya tenías a otro en mente. Con razón algunos decían que tú y Sawyer estaban muy unidos. ¿Acaso, con los dos? Sus palabras se volvieron más hirientes, sus ojos más oscuros. Al final, no pudo contenerse y al apretar mi rostro me dejó marcas profundas en la piel. Me miró por largo rato, con rabia, y al final dijo. Casper, ya perdiste tu oportunidad. Luego mordió con fuerza la zona de mi cuello donde se ubicaría la glándula. Aunque yo soy beta, el dolor fue tan intenso que parecía que me arrancaban la piel. Temblando de dolor, perdí el conocimiento otra vez. 6. No pude regresar a la escuela. Querían expulsarme por los rumores. En un foro estudiantil, alguien publicó que siendo hijo adoptivo, en vez de ser agradecido, yo intentaba aprovecharme de la situación. Decían que, tras ser rechazado por Calvin, me había fijado en otro miembro de la familia, y que incluso en una fiesta intenté acercarme a él de manera inapropiada. Adjuntaron varias fotos, ayudando a Calvin a secarse el sudor después de un partido, siguiéndolo de cerca, sosteniendo un paraguas para él mientras yo me empapaba. ¿Casper es realmente así de descarado? ¿Lo acogieron en esa familia y no lo trataron mal, tenía que comportarse como un sirviente? Claro, uno es adoptado y el otro podría ser el futuro heredero. Obvio que tenía un interés. Exacto, y encima usa camisas tan delgadas que, con la lluvia, se transparentan. Vaya, pues tiene buen cuerpo. Puff, aunque lo tenga, sigue siendo un beta. Sawyer me envió un mensaje. Casper, ¿estás bien? Perdón por no estar ese día. Si hubiera estado, no habría dejado que las cosas llegaran a ese punto. Hay demasiadas personas enteradas de lo ocurrido. Será mejor que no regreses a la escuela hasta que averigüemos quién publicó esas cosas. Sawyer es mi compañero de pupitre, un omega amable y alegre. Como soy un beta tranquilo y sin carácter agresivo, a menudo me sientan con omegas. Le he traído desayuno, hemos compartido paraguas. Una vez, cuando tuve un dolor abdominal repentino en clase de deportes, él pidió permiso por mí y hasta me ayudó a llevarle la cartera a Calvin. Estoy muy agradecido con él. Otros compañeros ya antes eran distantes conmigo, ahora, simplemente me ignoraban por completo. Me eliminaron de todos los grupos de chat. Le respondí, gracias. El mayordomo me prohibió salir. El joven amo pronto se irá a estudiar al extranjero. Este es un momento crucial. No salgas a causar problemas. Tuve que quedarme en casa, dejando que el tiempo pasara. Para un hijo adoptivo, el examen de ingreso a la universidad no tiene importancia. Cuando la señora se enteró, solo dijo: estos días estoy muy ocupada. No tengo tiempo para ocuparme de eso. Quédate en casa ayudando mientras tanto. Me convertí en el asistente del hogar. Calvin también andaba muy ocupado, casi no lo veía. Desde aquel día en que me atacó con tanta rabia, parecía haber decidido que yo era alguien repulsivo. No me permitía entrar a su cuarto ni acercarme. Si me veía desde lejos con sus amigos, tomaba otro camino. Esta vida era muy difícil de soportar. Preparé una sopa durante 3 horas en la cocina, y nadie quiso probarla. La dejé enfriar sobre la estufa y me la tomé yo solo.
Las otras empleadas me evitaban como si fuera contagioso, aunque yo nunca les había hecho nada. En mi mochila solo quedaban algunos ejercicios completados. La fecha de inscripción al examen había pasado. Ya no podía volver a la escuela. No entendía por qué había terminado así. Bueno, está bien. Le pedí a la señora que me dejara irme. Me alejaría de esta familia, volvería al lugar al que pertenezco. Me esforzaría por salir adelante y devolver todo lo que me habían dado. Ella levantó la vista de su periódico lentamente. Al final, asintió. 7. Abandoné aquel lugar lujoso, frío y distante, como si despertara de una amarga pesadilla. Lo que no sabía era que me dirigía directo a otra. 8. Regresé a la ciudad C y alquilé una pequeña habitación en un semisótano. Cuando encontré trabajo ya era septiembre. Mi vida de secundaria se sentía tan lejana que parecía inalcanzable. Sawyer me enviaba mensajes de vez en cuando para preguntar por mí. Casper, ¿ya regresaste a la ciudad C? Calvin se va al extranjero mañana, ¿vas a despedirlo? Esos mensajes caían como hojas secas, pesadas, aplastando mi espalda encorvada por lavar platos grasientos en la cocina húmeda. Sequé mis dedos y escribí. Gracias, Sawyer, no iré. Adiós. Después de lavar platos casi medio año, finalmente había ahorrado un poco de dinero. Ese dinero me alcanzaría para quedarme en casa hasta junio del año siguiente. Compré muchos materiales usados y me inscribí en un examen para adultos, estudiando duro en casa. Nadie me molestaba, salvo el dueño del departamento que de vez en cuando venía a revisar la habitación. El día que salieron los resultados, sentí el corazón latir con fuerza. Parecía que mi corazón iba a saltar de mi garganta. El resultado fue una grata sorpresa, podía entrar a la mejor universidad de la ciudad C, aunque a nivel nacional era solo común, pero yo estaba satisfecha. Ese día llovió fuerte, como si el cielo llorara de emoción por mí. Pero desafortunadamente, tuve fiebre alta repentina y quedé postrada en cama. Pasé la mayor parte del día aturdida, y me di cuenta que así seguiría, quizá desmayándome sola hasta morir. Con esfuerzo me levanté y fui a tocar la puerta del vecino. Salió un omega delgado y de piel clara, con una pequeña barriga ligeramente abultada. Se sorprendió, abrió la boca, luego me ayudó a sostenerme. Damon, bajo la lluvia, me llevó a la calle para tomar un taxi y me acompañó hasta el hospital. Le estoy agradecida. Es amable y cuidadoso, muy bueno cuidando a los demás. Lo que mejor sé hacer es cuidar a personas que no pueden moverse en la cama. Damon tuvo un matrimonio fallido. Conoció a un beta amnésico, se casaron, pero tras el matrimonio la persona recuperó la memoria. Resultó ser un hijo ilegítimo de una familia noble, herido en una lucha interna, llegó a la ciudad C y Damon lo rescató. Cuando recuperó la conciencia, no abandonó a su esposa común, y llevó a Damon a su casa. Damon no fue aceptado por la familia, era un omega con discapacidad, cuyo aroma glandular no calmaba a los alfas. Con discusiones, llantos y reproches cada vez más frecuentes, Damon ya no pudo soportarlo. Presenció como su esposo olía a una atractiva omega. Damon dejó un acuerdo de divorcio y se fue solo con su maleta. Como yo, volvió al lugar al que debíamos pertenecer. Para registrar a Mia, la hija de Damon, planeamos casarnos legalmente. Después de que el personal revisó el sistema durante un rato, dijeron, no se puede hacer. Al final le presté mucho dinero a Damon, y él arregló con alguien que cambiara en el certificado de nacimiento el nombre del padre por fallecido. Al menos Mia no quedó sin registro. Estudiaba en la universidad y trabajaba a medio tiempo. Los fines de semana iba a ver a Mia. La vida era dura para ellos dos, pero acompañarnos en la ciudad C era mejor que andar sin rumbo. En mi último año, conseguí una pasantía con buen salario. Después de compartir la noticia con Damon y Mia, los invité a cenar para celebrar. Damon me regaló una camisa perfectamente planchada para marcar esta nueva etapa de mi vida. Con unas cervezas, mi cabeza se sentía mareada, y Damon me llevó a casa.
Por suerte no llegué tarde el primer día de trabajo, me masajeé la cabeza adolorida. La empresa estaba en la zona más concurrida de la ciudad C, con tráfico constante. Aunque distaba mucho de la ciudad S, estaba satisfecha con mi situación. El supervisor me explicó detalladamente la empresa, y yo escuchaba atentamente. Hoy el señor Yu, del corporativo, vendrá a supervisar. Cuiden no cometer errores. ¿Todos atentos?, dijo mientras se dirigía a la oficina. ¿Señor Yu? No le presté atención. Era un nombre que ya me resultaba extraño. En la sala de café, un compañero que giró de repente me tiró café encima. Qué pena por la camisa nueva. De repente se armó un pequeño alboroto, el compañero no fue a ver, sino que me ayudó a limpiar la mancha. Alguien apartó a la gente y se acercó, deteniéndose cerca. Me di vuelta para verlo, y sujeté la mano del compañero para detenerlo. Calvin estaba más guapo, su rostro había perdido algo de babyface, pero su mirada era igual de directa y fría. Parecía despreciarme. Casper, después de años sigues igual de... Las últimas palabras las dijo en voz baja, pero pude leer sus labios. Con frialdad pronunció 4 palabras. Sinvergüenza. Mi cara se puso pálida. Los compañeros susurraban, murmuraban sobre mí, la desgraciada que en su primer día fue humillada públicamente por el jefe. Esto es. El supervisor preguntó con cautela, pero Calvin, como si nada pasara, se volvió y fue al departamento de ventas. Me quedé parada, aturdida, y los compañeros regresaron a sus puestos. El líquido pegajoso me incomodaba mucho. Le conté al supervisor, que me permitió cambiarme. Al salir del ascensor del edificio, 2 hombres con trajes negros me bloquearon el paso. Me llevaron a un hotel de 5 estrellas, el conductor era alguien conocido. Un hombre de traje vigilaba la puerta de la suite, entró unos bolsos y cerró la puerta rápido. Después de ducharme y cambiarme, me senté en la cama. Calvin no me hizo esperar mucho. Entró, se quitó el traje, aflojó la corbata, tomó mi cabello y me besó. Cerré los ojos, luego los abrí. Me apretó la barbilla hasta que dolió. ¿No dijiste que me cuidarías toda la vida? ¿Ahora te escapas apenas tienes oportunidad? Le dije que no, que la señora me dejó salir. Entrecerró los ojos y me dio palmaditas en la mejilla. Comprar que vuelvas fui yo, ¿querías irte? ¿Me preguntaste antes? Quise explicar, pero me volvió a besar. Su aliento olía a cítricos, un olor que no sentía hace mucho, pero que aún detesto. Murmuró palabras sucias. ¿Te mojaste delante de todos para tentar a alguien? ¿Quién es tu objetivo, el que te toca la cintura? Estás desesperada, no me sorprende. Jugar con un beta sin responsabilidades, a ti te encanta, ¿verdad? ¿Por qué no lo dijiste antes? Mejor búscame a mí para hacerlo, ¿no es cuidar en la cama también cuidar? No pude escuchar más. Quise taparle la boca, pero él la esquivó. Me abrió el cuello de la camisa y empezó a tocar sin control. ¿Con cuántos has estado? En estos años que no estuve, te habrá usado Hunter hasta sacarte el jugo. Antes de terminar la frase, le di una bofetada. La expresión confundida de Calvin se volvió fría. Apretó mi muñeca con fuerza que sentí que me rompía los huesos. ¿Me pegas? ¿Con qué derecho? ¿Crees que al salir de casa tienes alas? Calvin, siempre he estado enviando dinero a la cuenta de la señora. El poco dinero que ganas ni para un traje te alcanza. Calvin pareció recobrar un poco la razón después del golpe, ya no dijo insultos. Cerró la boca, ignorando mis súplicas y explicaciones. Me sostuvo contra su pecho, y de repente me volteó boca abajo. Murmullo confundido. ¿Por qué ya no huelo nada? Sus labios calientes rozaron mi cuello, sintió algo raro, apartó mi cabello para mirar mejor. Se detuvo. Después de un rato, preguntó. Casper, ¿dónde están tus glándulas? 10. Hice todo lo posible para contener el temblor de todo mi cuerpo. El imperio comercial de Hunter se expandió hasta la ciudad C. El día de su conferencia en la universidad,
Me vio agachada entre el público. Parecía haber descubierto algo interesante y ordenó que me llevaran hasta lo más profundo del club. Un látigo negro golpeó mi rostro, y Hunter se rió. Así que te escondías aquí, fácil de encontrar. Su voz era ambigua. Le supliqué que me dejara en paz, que yo solo era una beta común, sin nada especial. Él negó con la cabeza. El cuerpo está bien, solo quería divertirme, pero ese chico se atrevió a enfrentarse a mí por una chica. Hunter se lamió los labios, como una hiena antes de comer. Entonces tendré que probarte bien. Sus movimientos fueron bruscos, como si se estuviera vengando de alguien. Me ordenó mantenerme despierta, ver cómo mi cuerpo se retorcía de dolor, convertido en carne para quien quisiera. Perdí el conocimiento. Cuando desperté, todos se habían ido. Hunter, tras probarme, parecía aburrido de mi cuerpo de beta y no quiso gastar más energía conmigo. Cojeando, salí del club. Afuera el sol brillaba. Mis glándulas estaban mordidas e inflamadas, lo que provocó graves secuelas. El médico me dijo que la solución más sencilla era extirparlas. Para una beta no servían de mucho, solo a veces emitían un olor a hierba incontrolable. Acepté la operación y Damon me cuidó hasta que salí del hospital. Fingí que nada había pasado, volví a la universidad y reanudé mi vida. Damon me preguntó si dolía. Negué con la cabeza y dije que las glándulas de una beta no son sensibles. Pero ahora sentía las lágrimas calientes de Calvin caer en mi nuca, tanto que me daban ganas de llorar. Calvin, por favor, déjame en paz. Él negó con la cabeza y arregló mi ropa desordenada. Me abrazó fuerte. Casper, ¿qué pasó con tus glándulas? ¿Quién te hizo esto? Bajé la cabeza y murmuré. Ve a preguntarle a Sawyer. Él me había enviado una foto donde, en un país extranjero lejano, Calvin charlaba con varios rubios de ojos claros, y Sawyer estaba a su lado, como una pareja perfecta. Entendí todo. Me había retirado de ese juego entre ricos y no quería ser el peón ridículo de los matrimonios nobles. Sawyer también envió un mensaje de voz. Casper, hoy mencionaron tu nombre por accidente, y Calvin se enojó mucho. Parece que aún no te perdona. Pero ni siquiera sé qué error cometí. Calvin no volvió a tocarme, me miró en silencio con el rostro rojo por un buen rato. Fingí no notar su falsa cortesía. Damon me escribió para preguntar por qué aún no había salido del trabajo. Ya estaba oscuro. Calvin no me retuvo, solo me ayudó a arreglar el cuello del abrigo. Abrí la puerta para salir, y él apretó el puño tras de mí y dijo en voz alta. Casper, lo investigaré todo. 11. Damon preparó la cena e insistió en que la comiera en su casa. De camino, pasé por un puesto colorido y compré una pinza para el cabello. Mia se puso feliz, su cabello podía hacerse pequeños moños. Damon me observó por un rato, preocupado, y preguntó. Casper, ¿tuviste un buen día en el trabajo? Negué y luego asentí ligeramente, mejor no hablar. Al ver que no quería decir nada, Damon no insistió y me masajeó un rato el cuello y los hombros después de cenar. Después de la operación, a menudo sentía dolor y rigidez. Al día siguiente, el trabajo siguió normalmente y mis compañeros parecían no dar importancia al pequeño incidente del día anterior. Al salir del metro para ir a casa, Calvin apareció de repente y me bloqueó, bajando de un Maybach. Casper, ¿no te quedaste con Hunter? Me quedé sin palabras. Si pudiera, lo metería en la cárcel con mis propias manos. Calvin apretó mis hombros. ¿Tus glándulas? Te obligó. Sawyer me mostró la foto. Pensé que... Hablaba rápido y nervioso. Lo interrumpí. ¿No has escuchado nada de lo que dije? Antes, dije que no lo seduje, y tú dijiste que solo creías en tus propios ojos. Si confías en la foto de Sawyer, ¿por qué no me preguntas directamente? ¿Crees que no soy confiable? ¿O solo soy un peón sin importancia, y no merezco que me preguntes? Él negó con desesperación. No. Yo. En tu primera crisis,
Me obligaste a arrodillarme para ayudarte, pero lo rechacé. Por eso te sentiste avergonzado y enojado. Soy un sirviente barato que se atrevió a despreciar el amor que el amo me daba, ¿verdad? Eso no significa que deba pagar por eso toda la vida. Cuando me fui no tomé nada. ¿Ahora qué quieres? ¿Quieres mi cuerpo? Te puedo comprar un juguete. Hunter encontró mi cuerpo aburrido, supongo que tú también, ¿no? Solo que no lo probaste personalmente, y ahora tienes ganas de hacerlo, ¿verdad? Calvin se apresuró a decir. No, no es así, no lo hice. Cuando te vi abrazar a Hunter, pensé que... Estaba confundido y muy enojado. Quería hacer que Hunter cayera duro. Recordé cómo me miraba con odio aquel día, como si me clavara una aguja helada en el corazón. No pude evitar reírme. ¿Por qué no me dejaste ir? ¿Por qué me hiciste renunciar al examen de ingreso? Si no hubiera sido por aquel accidente, mi puntaje me habría dado acceso a una universidad de élite. En vez de eso, lavé miles de platos en una cocina oscura y grasosa, ganando solo exámenes que apenas cambiaron mi destino. Quería que estudiáramos juntos en el extranjero. Sí, si nos hubiéramos ido juntos, Calvin se emocionó y levantó la voz. Allá nadie se preocuparía por tu estatus, podríamos estar juntos abiertamente. Mi voz se volvió más fuerte. ¿Juntos? ¿En el extranjero siendo tu sirviente? ¿Siendo usada en la cama? ¿Y luego? Te casarás rápido con alguien adecuado, y Sawyer será uno de los candidatos, ¿no? Él intentó defenderse. No, no es así. Solo que en algunos eventos los padres nos obligaban. No pudo continuar. Seré como una esclava en una película, a las órdenes del amo, con alguien sin elección, sirviéndoles hasta tener hijos. Mis hijos serán siervos de los tuyos, como cuando sufrí castigos por ti. A nadie le importa nuestra voluntad. Calvin abrió mucho los ojos y las lágrimas transparentes rodaron por sus mejillas. Solo sentí que era ridículo. Parecía sufrir, se inclinó y rápidamente volvió a componerse para hablar. Casper, lo siento, pero no puedo dejarte ir. Estoy esforzándome por graduarme temprano y entrar a la empresa. Estoy cerca del éxito, he conseguido mucha información, Hunter. Retrocedí un paso y dije. Calvin, si me obligas, llamaré a la policía y te denunciaré. Tú y yo, nunca seremos iguales. Finalmente soltó mis hombros. 12. Calvin no volvió a aparecer durante mucho tiempo. Mi vida entró en la normalidad, mi solicitud para pasar a planta fue aprobada y planeaba sacar algunos certificados de ingeniería. Mia aprobó la entrevista y consiguió trabajo en un buen jardín infantil público. El pequeño taller de escultura de Damon empezó a tener más clientes y el negocio iba bien. Solo que de vez en cuando alguien se paraba en la entrada de su tienda y dejaba flores o comida sin molestar a nadie, Damon simplemente no les prestaba atención. La madre de Calvin me mandó un mensaje diciendo que Calvin había rechazado varias propuestas de matrimonio arregladas. Sawyer también vino a buscarme. Llevaba un sombrero de ala ancha que le cubría media cara, dejando solo ver su barbilla afilada. Me lanzó una tarjeta y con resentimiento murmuró. Casper, te pido disculpas. Aquí hay 5 millones, es mi compensación para ti. ¿Podrías hablar con Calvin? Está como loco ahora. Sawyer parecía temblar. Le tiré el café en la cara, se quedó atónito y levantó la cabeza. Fuiste tú, ¿verdad? ¿Quisiste llamar mi atención frente a Hunter para provocarlo? Abría y cerraba la boca, avergonzado de suplicar a quien antes despreciaba, decir eso ya era un gran esfuerzo. Tomé la tarjeta y transferí el dinero a mi cuenta rápido. Después, Sawyer me llamó varias veces, pero colgué y bloqueé cada vez. Yo no le había prometido nada. Ya tenía preparada información para destruir por completo a alguien a quien odiaba profundamente. No sé qué tarde, Damon me reenvió una noticia. Decía que el presidente había sido investigado por enormes pérdidas económicas, se descubrió que Hunter sobornaba en varias licitaciones, acumulaba dinero ilícito y evadía impuestos.
Hunter fue arrestado para investigación. Vi los archivos comprimidos que había revisado 1000 veces y los envié al correo de un periódico. Al día siguiente, los medios expusieron los crímenes de Hunter: violación de estudiantes, drogarlos, tráfico de personas y cuerpos. Sawyer tampoco pudo escapar, ya había contactado a la policía cibernética para investigar quién había fomentado el acoso escolar en foros años atrás. Ambos hermanos aparecieron en los titulares. Entre la multitud, vi a Hunter y discretamente pedí a Damon que grabara todo el proceso de mi secuestro forzado. Frente a la bestia Hunter, el grabador seguía funcionando sin descanso. La fama subió y bajó con el tiempo. El día del juicio fue nublado, pero yo me sentía inusualmente aliviado. Hunter fue condenado a 20 años por múltiples cargos y grandes sumas implicadas. Varias víctimas testificaron cómo usó drogas prohibidas para traficar con personas. Sawyer solo fue acusado por incitar a la violencia en línea, evitando la cárcel. Algunas revistas mostraron fotos de su propiedad confiscada y de él siendo perseguido por cobradores. Hice un último pago desde mi cuenta y pagué todas mis deudas. Desde pequeño, en casa, siempre preguntaba el precio de cada comida o viaje. La cocinera me preguntaba extrañada: ¿por qué te importa eso? A ellos no les importa. No respondía, solo negaba con la cabeza. Los regalos inesperados siempre cobran algo más adelante. De niño, recogí muchas botellas en una fábrica. Una semana después, un viejo recogedor me golpeó la cabeza con una piedra. Comí una naranja de mi hermano, un jugador compulsivo, y él me vendió a un amo desconocido. Pensé que me daban comida y techo solo para servir a un pequeño señor. Debía mucho más de lo que parecía. No quería que mi espíritu estuviera siempre postrado bajo los pies de nadie. Ni el mayordomo, ni el chofer, ni la señora, ni Calvin podían reprocharme eternamente. Un día, Calvin me llamó. No habló, solo dijo mi nombre. Luego, parecía que respiraba con dolor. Nos reencontramos meses después, cuando recibí mi certificado de un nivel medio. Caminaba ligero. Calvin me llamó en voz baja. Se había sometido a la cirugía para extirpar la glándula. Su madre estaba furiosa con él. Casper, hermano, ahora somos iguales. De ahora en adelante, seré tu compañero, sirviente y niñera. No tienes que perdonarme, solo quiero ser tu amigo. Se agachó y me ató los cordones, como yo hacía humildemente antes. El desagradable sabor cítrico desapareció. El viento soplaba suavemente. No lo miré. La cálida luz del sol, desde el momento en que nací, por primera vez tocó mi corazón.